vamos a concentrarnos. ¿Qué es lo que pasa en torno al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador? Esta es maravillosa. Una serie de reportajes, otra vez de Mexicanas contra la Corrupción y la Impunidad, empezaron a sacar como una nota el que el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, estaba involucrado en un conflicto de interés, porque renta una casa que pertenece al asistente de la titular de la jornada. Y el conflicto de interés estaría porque la jornada es el medio de comunicación que más dinero recibe en esta administración. Esa es la premisa de la investigación. Volvemos a la parte de la renta, ¿me explico? Vuelvo a la parte de la renta. Algo que estipulan es que es una casa en renta, no niegan que sea una casa en renta. Entonces, es exactamente lo mismo que pasó con la casa de Houston. Hablan de un conflicto de interés. Yo no sé quién sería, y con todo respeto lo digo, no lo digo por el hijo del presidente, sino no sé quién sería tan estúpido como para involucrarse en un asunto de favores, vivir en una casa a cambio de favores. En este caso, la teoría es que les entregan contratos a cambio de que el hijo del presidente esté ahí, y encima pagar una renta. No logro entenderlo. O sea, de verdad no lo entiendo. Yo perdónenme, pero no lo entiendo. Normalmente los mecanismos de este tipo de delitos, de delitos de corrupción o de, no sé, de conflictos de interés, se da cuando justamente hay un beneficio para ambas partes. ¿Ok? Aparentemente aquí el único beneficio es vivir en una casa en Coyoacán. Una casa que aparte vale no más de 3 millones, o sea, no más de 4 millones de pesos, ¿ok? Entonces, yo sigo dándole vueltas al asunto, muchas vueltas al asunto, porque no logro encontrarles el conflicto de interés. Si no pagaran una renta y fueran contratos billonarios, ok, pudiera entonces hablar de un conflicto de interés, ¿no? Pero no es así. Y ahí van unas cosas que hay que precisar que evidentemente se les olvidan a los medios como Mexicanas contra la Corrupción y la Impunidad. Empiezo con este hilo de Roberto Madrazo. Échense esta. El que está detrás de Latinus, por cierto. Primer acto, José Ramón es descubierto viviendo como rico en Houston, en la casa del contratista de su padre. Segundo acto, José Ramón es descubierto viviendo como rico en Coyoacán, en la casa de la contratista de su padre. Tercer acto, José Ramón es descubierto huyendo como rico a España. ¿Cómo se llama la obra? Delito de cohecho. Y pone el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Lo voy a leer todo, que dice lo siguiente. Incurrirá en cohecho y, digo, el servidor público, dato curiosísimo. ¿Alguien sabe si el hijo del presidente es servidor público? Porque hasta donde yo sé, no. Pregunto. Pero el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener por sí o a través de terceros con motivo de sus funciones. ¿Alguien sabe? Otra vez pregunto, ¿en qué dependencia o en dónde elijo el presidente de servidor público? Porque sigo sin saber, no trabaja en el gobierno federal, pero, ok, 2 puntos a resaltar. Con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero, valores, bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notarialmente inferior al que se tenga en el mercado. Hasta parece que estamos hablando del cártel inmobiliario, ¿verdad? Ah, pero no, es del hijo del presidente, ok. Donaciones, servicios, empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que obtenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. En esta última parte, entonces, entenderíamos que la idea de Madrazo es que el presidente es el que tiene el conflicto de interés porque su hijo entonces estaría recibiendo beneficios por un contrato que le está dando a la jornada.
Yo de verdad que estoy intentando agarrarle el hilo a estas investigaciones periodísticas, ¿eh? De verdad intento de toda manera decirlo. Pero ¿saben cuál es la bronca? Que según el propio reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el conflicto de interés no es de el presidente. No, el presidente, o sea, el conflicto de interés, pues no está constituido como tal con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Subieron un video a TikTok explicando cuál era el sentido de su nota. Yo se los quiero compartir. Nada más para que ustedes le calen qué es lo que están diciendo estos medios, porque yo sigo sin tenerlo claro, pero ahí les va. El hijo del presidente vive en una casa relacionada con el periódico que recibe más contratos del gobierno y tenemos las evidencias. Y muchos dicen que es un tema entre particulares y que en realidad no hay ningún problema, pero en realidad se trata de un conflicto de interés. Te contamos por qué. ¡Dime más! Empecemos por el principio. El conflicto de interés no es del hijo del presidente ni es de la empresa contratista, es del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el conflicto de interés se define como la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios. Oye, despacio, cerebrito. Ojo aquí con la última parte. Intereses personales, familiares o de negocios. Si seguimos explorando la ley, vemos de qué clase de personas se trata. En el artículo 52 se habla del cohecho. Veamos qué es lo que dice. Siempre que haya beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas forman parte. Puede ser que el presidente sea muy honesto. ¿Yo no fui? Pero si su familia, amigos o socios reciben beneficios, ahí es donde está el problema que menciona justamente la ley. ¡Ay, si no lo veo, no es ilegal! Bien, ya sabemos qué dice la ley. Vamos directamente al caso. El hijo del presidente no vive en una casa cualquiera. Vive en una casa de una alta funcionaria del periódico La Jornada. ¡Qué elegancia la de Francia! Si La Jornada fuera un medio que no recibiera ni un solo peso del gobierno, no habría ningún problema. Podría ser que el joven López Beltrán en realidad tenga muy buenos amigos que siempre le prestan una casa para quedarse. Casa limpia, nada de pescaditos. Puedo ser muy feliz aquí. Pero el problema no es solo que La Jornada recibe contratos del gobierno, sino que el 100%, todos sus contratos, los recibe por vía de la adjudicación directa, por dedazo. Y no solo eso, hoy les dan 3 veces más dinero de lo que recibían en el sexenio de Peña Nieto. En los primeros 4 años de este gobierno han recibido 750 millones de pesos. Una muy buena lana. Tu generosidad será muy apreciada. La austeridad republicana no le llegó al periódico La Jornada, que además recibe casi las mismas cantidades de dinero que Televisa y TV Azteca. Por si fuera poco, la directora general del periódico La Jornada, Carmen Lira, es comadre del presidente López Obrador. Desde ahí, la cosa ya está bastante irregular. Entonces, recapitulemos. La Jornada recibe muchos más contratos que antes. Esos contratos los entrega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por vía del dedazo, y una alta funcionaria de esta empresa le facilita casas a la familia del hijo del presidente. Este triángulo, precisamente, es lo que define el conflicto de interés, y por eso esto es un problema. Negocios jugosos al amparo del poder, como dirían por ahí. Entonces, ¿esto es conflicto de interés o no? No. Bueno, sí. Ahora, hay algunas cositas que a Mexicanos contra la Corrupción se les olvidan. Pero no se preocupen, aquí estoy para recordárselas. Pónganme muchísima atención. Dicen, la premisa de esto es que La Jornada recibe muchísimo más dinero en esta administración que la que recibía en administraciones pasadas. Tan solo en 4 años del gobierno del presidente López Obrador recibió 750 millones de pesos. Entonces, como es la empresa de medios de comunicación, aparte, por adjudicación directa, la empresa de medios de comunicación que más dinero recibe por parte del gobierno para comunicación social, y el hijo del presidente está viviendo en esa casa,
es clarísimo el conflicto de interés. O sea, el presidente estaría beneficiando a esta empresa, a la empresa de, efectivamente, su comadre Carmen Lira, para que entonces su hijo esté viviendo en una casa rentada en Coyoacán. El escándalo es por 750 millones de pesos. Datos curiosos. El primero, la relación entre el presidente López Obrador y Carmen Lira no es nada más como de, ay, es mi amiga y es mi comadre. El presidente Andrés Manuel López Obrador el año pasado recordó cómo es que sus hijos fueron rescatados por dos periodistas en particular. Una de ellas, Carmen Lira. El presidente, recordarán cuando agradeció, estaba orgulloso de sus hijos por resistir y narró cuando en el 95 el presidente tenía una orden de aprehensión, le metieron como 11 delitos del Código Penal para obligarlo a que se fugara o se amparara, y para ello lo presionaron mandándole helicópteros del CISEN. Roberto Madrazo, por cierto, era gobernador de Tabasco y había una clara vigilancia sobre su casa. Helicópteros, coches de vigilancia, etc. El presidente, preocupado por sus hijos, le agradece a Lourdes Galaz y a Carmen Lira por haber ido a buscar a sus hijos y rescatarlos de esa situación en donde había helicópteros encima de su casa, coches persiguiéndolo, o sea, todos encima de ellos. Y recordemos que para el 95 sus hijos estaban chiquitos, sus hijos eran niños, eran unos chavillos. Entonces, el presidente es la mañanera en la que se le corta la voz y prácticamente está llorando, recordando y agradeciéndole a sus hijos que aguanten vara, porque no la han tenido fácil. Pero lo que aquí quiero rescatar es que la relación del presidente y Carmen Lira, que hoy es titular de La Jornada, no es nada más como de, es que es mi comadre. No, no, no. Es una relación donde la señora fue a rescatar a sus hijos. Imagínense nada más la cercanía que tiene Carmen Lira con los hijos del presidente. Nada más imagínense. Y estamos hablando del 95. ¿Por qué entonces se les hace raro que el hijo del presidente tenga o haya tenido o esté viviendo en una casa que ni siquiera es de Carmen Lira, pa pronto, sino que es del asistente de Carmen Lira? ¿Por qué les extraña tanto? Eso es lo que noto, eso es lo que hace falta en este reportaje, me encanta. ¿Por qué les extraña tanto que el presidente y los hijos del presidente tengan amigos en La Jornada? ¿Ya se les olvidó en dónde publica Fisgón Monero? ¿Ya se les olvidó en dónde publica el propio Pedro Miguel? Que actualmente están en Morena. ¿Se les olvida la relación que existe entre La Jornada y el partido y el movimiento del presidente? Se les olvida que prácticamente La Jornada era el único medio de comunicación que iba dándole seguimiento al trabajo del presidente durante tantos años de lucha. Se les olvida eso. Y es justamente esa razón por la que era evidente que en las administraciones pasadas no le iban a dar jugosos contratos a La Jornada. La Jornada publicando investigaciones, La Jornada haciendo, La Jornada. Pero ¿a quiénes iban esos jugosos contratos? Porque aquí la bronca, todo el conflicto de intereses por 750 millones de pesos en 4 años. Así que permítanme hacer una recopilación de todo lo que le han entregado o lo que entregaron, y solamente me voy a ir a la administración de Peña, a los medios de comunicación. Vamos a ver paso a paso. Esta gráfica muestra solamente el 2021. ¿Cuánto es lo que recibían los medios de comunicación? Con esto que quiero establecer, efectivamente, La Jornada es el medio de comunicación que más recursos recibe en esta administración. Yo insisto, no es ningún tipo de casualidad. En los medios de comunicación, la publicidad oficial, el origen de entregar recursos a publicidad oficial, es para que la información llegue a la gente que va a ser beneficiada de los resultados de este gobierno. ¿Me explico? Entonces, yo les voy a poner un ejemplo. Cuando fui a Chiapas, yo no vi
que estuvieran los periódicos del Universal, ni que estuviera el Reforma, ni mucho menos el Financiero. Lo que yo vi es que estaba la jornada. Entonces, una de las primeras premisas para entregar recursos de presupuesto oficial es que justamente llegue al objetivo meta o al beneficiario de quién es el que va a recibir el programa social. Si estamos hablando que los programas del presidente prácticamente se enfocan en las clases más bajas y se están enfocando en el sureste mexicano, en donde no está circulando en todos los municipios el Universal, el Financiero o el Reforma, y si está circulando la jornada, ¿por qué se les hace ilógico que se entreguen recursos a este medio de comunicación? O sea, partamos por el objetivo meta. Partamos solo por el objetivo meta, ¿ok? Es lógico. Ahora, el objetivo meta de la administración de López Obrador, el objetivo meta de Peña Nieto, evidentemente no eran las clases más bajas. Por supuesto que no había manera. ¿Por qué habrían de ser ellos si nunca fueron beneficiarios más que de los desfalcos? Entonces, hay una razón de ser por el cual no es al primero al que le entregan recursos en esta administración, en administraciones pasadas, pero sí en esta. Acto 2. Aquí está una comparativa nada más del 2014. Esto es en la administración de Enrique Peña Nieto. ¿Quién está hasta arriba? Televisa. A Televisa, en 2014 nada más, el gobierno de Enrique Peña Nieto le entregó 506,472,692 pesos, más de 500 millones de pesos solamente en 2014. Hasta abajo aparece la jornada. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuánto le entregaban la jornada? 40 millones. ¿Cuánto representa Grupo Televisa? ¿Cuánto representaba Grupo Televisa en ese entonces? El 43.24% del total. O sea, a un solo medio de comunicación le entregaron más de 500 millones de pesos en un solo año. Uno solo. Eso no fue escándalo, ¿verdad? No fue escándalo. Ok. Vamos, porque aquí hay más, ¿no? Aquí hay más. En esta gráfica que encontré, uno de los escándalos más grandes con Enrique Peña Nieto fue justamente su uso de los medios de comunicación. En 2018, Enrique Peña Nieto se despide con un presunto gasto irregular en publicidad oficial, que incluía pautas fantasma y aumentos de presupuesto injustificados. Es decir, a Enrique Peña Nieto le aprobaban 80 millones de pesos en publicidad y el señor se los gastaba y entonces, de la nada, empezaba a gastar más en publicidad. Eso es lo que pasaba. La Cámara de Diputados, en el presupuesto de egreso de la Federación en el 2018, le autorizó a Enrique Peña Nieto en varias partidas 1,092 millones de pesos para medios de comunicación. Pero en realidad se gastó 6,858 millones solamente en 2018. Esto solo por un año. No es el conjunto de los 6, es solo por un año. ¿Ok? Y a eso súmele, porque el presupuesto oficial en tiempos de Peña se dividía en dos. Entre el que entregaban a los medios de comunicación y el que entregaban a los periodistas. Y aquí entonces empieza a aparecer cuánto le entregaron durante la administración, por ejemplo, de Peña Nieto a Beatriz Pajés, a su grupo editorial. Le entregaron más de 50 millones de pesos. A Ricardo Rocha, más de 4 millones. A Ricardo Alemán, más de 26 millones. O sea, en total, lo que se entregó en la administración de Enrique Peña Nieto a reporteros, comunicadores, o sea, a personalidades, fueron más de 1,000 millones de pesos. Esos 1,000 millones de pesos, además de los miles de millones de pesos que le entregó a los medios de comunicación. Entonces, lo que aquí me brinca es lo siguiente. Si ya sabían, porque esto no es que no lo sepan, claramente saben por qué a la jornada no le entregaban recursos en la administración pasada y en pasadas. Eso claramente lo saben. Lo saben bien porque los que justamente hoy
están publicando este tipo de notas eran de los más beneficiados en presupuesto oficial. No solo con Peña, también con Calderón. Entonces, ¿saben por qué? Pero con todo y todo, deciden que hay un conflicto de interés por 750 millones de pesos en 4 años por una casa rentada. ¿Me explican? Me explican, porque me encanta cuando hacen estas reportajes a medias, ¿no? Ahí les va este comparativo. Hay nada más el primer y segundo año de administración, nada más. En el primer año de Enrique Peña Nieto se gastaron 14,000 millones en medios, nada más en el primer año. En el primer año del presidente López Obrador se gastaron 3,000. En el segundo año de Enrique Peña Nieto se gastaron 11,000 millones de pesos. En el segundo año de Andrés Manuel López Obrador se gastaron 2,200. Es más, el propio gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se puso un tope de gastos en los medios de comunicación por año que no supera los 6,000 millones, son 5,200, 5,800 millones de pesos. Es lo único que pueden gastar. Y el único que hizo una regulación de cuánto le va a entregar a los medios de comunicación y la manera de entregarlos fue el gobierno del presidente López Obrador. Porque les recuerdo que Enrique Peña Nieto dejó algo llamado la Ley Chayote. ¿Se les olvida? Yo se las recuerdo. La Ley Chayote fue la manera en la que Enrique Peña Nieto se salió por la tangente para seguir entregándole tantos millones de pesos a medios de comunicación y periodistas, reporteros, comunicadores de manera discrecional. Lo que deberíamos de estar debatiendo, que considero que deberíamos de debatir, es que no se ha regulado eso y que la Corte desde hace varios años obligó a la Cámara de Diputados a regular las leyes secundarias de esa ley para que no sea nada más la decisión del gobierno, porque es decisión del gobierno entregar los recursos de esta manera, sino que sea ley obligatoria. ¿Qué es lo que hace el presidente? Decir, se les van a entregar contratos por proyecto, no de forma generalizada. Entonces, no es como que nada más de comunicación social, te voy a entregar tantos. Y entonces, sepa Dios qué hacían con ese dinero. Lo que están haciendo en esta administración, que se explicó en 2019, es, vamos a entregarlo por proyecto. Entonces, queremos que se difunda, no sé, la campaña en contra del fentanilo. ¿Quién es el objetivo meta? Entonces, ahora sí, vamos a hacer la campaña a fentanilo, todo es objetivo meta y se hace por adjudicación directa. Cuéntenme, ¿a poco en la administración de Peña también se hacían licitaciones públicas para entregar los contratos a los medios de comunicación? Siempre fue por adjudicación directa. La entrega de los recursos a los medios de comunicación no se hace por licitación pública, se hace por adjudicación directa. Cuéntenme. También no, yo no los vi quejarse de eso, no había manera que se quejaran. Con los miles de millones, ¿cómo se van a quejar? Óigame, ¿no? ¿Qué pasó? Y con Calderón, menos, no había manera en que eso pasara. No había manera. ¿Por qué no los veo aquí preocupados? Neta, yo estoy muy... Lo que me sacan de onda es esto. Omiten estos datos, omiten este antecedente. Y omitir el contexto no es investigación, no es periodismo. Ahí les van otras cifras, que por cierto son públicas y las han retomado muchos medios desde hace años. Ahí les va esta de Excelsior. Esta nota de Excelsior es del 2019. Y ellos ponen en una lista los 10 medios, como tal, medios que más recursos recibieron con Peña Nieto. Televisa, más de 8,000 millones de pesos. Televisa, nada más uno. Es decir, aquí se están enojando porque en 4 años La Jornada recibió 750 millones de pesos en contratos, pero nunca les molestó que en 6 años solo un medio recibiera más de 8,000 millones. Ahí no creen que hubo conflicto de interés, ¿verdad? Ok. Estudios Azteca, Salinas Pliego, más de 6,000 millones de pesos. Luego, porque échense esta, o sea, tienes lo que es Televisa, ADCB y luego Estudios Azteca. Y además está el corporativo del Grupo Televisa y Estudios Churubusco. O sea, las empresas no eran nada más como que
6,000 solo para Televisa y ya te olvidas de Televisa. No, sino que tienen diferentes razones sociales porque tienen diferentes áreas, pero al final el recurso siempre llega a la misma casa. Entonces, por un lado, Televisa recibía para una razón social más de 8,000 millones, para la otra más de 2,000 millones. O sea, Televisa venía recibiendo más de 10,000 millones en la administración de Peña. Solo Televisa. TV Azteca, por un lado, recibía más de 6,000 millones de pesos para Estudios Azteca y para Estudios Churubusco, Azteca, 2,000 millones. O sea, Azteca se aventaba más de 8,000 millones con Peña. El Universal, que fue el favorito de Peña, medio digital, prensa escrita, recibió más de 1,500 millones de pesos. El Universal. Y además, columnistas del Universal también recibían su parte. Excelsior recibía más de 1,072 millones de pesos. Imagen Televisión, también más de 1,000 millones. La Organización Editorial Mexicana, más de 1,000 millones. Grupo de Radiodifusores, o sea, Grupo Fórmula, más de 1,000 millones. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, 868 millones. Porque no cuestionaban, no los vi cuestionar eso. Luego, échense esta. También estaba la agencia Starcom Worldwide, que tenía alianzas con Facebook, Twitter y YouTube. Esta empresa recibió un contrato por más de 1,300 millones y otro por más de 1,097 millones. Entonces, cuéntenme, ¿dónde está su moralidad a la hora de hablar de los presupuestos y conflictos de interés? Y ojo, no estoy diciendo que no, o sea, que porque existieron antes, no los, vaya, porque crean que existen ahorita, no los cuestionen. Adelante. Es solamente que yo no entiendo de dónde sacan el conflicto de interés. Cuando el hijo del presidente no es funcionario público, no es servidor público, ni mucho menos. Pero resulta que ha estado con su papá y ha acompañado a su papá toda su vida, que sí estuvo involucrado en Morena y que tiene amigos que por supuesto también son amigos del presidente. Entonces, me están diciendo que su línea del tiempo, su hipótesis, que por cierto no está comprobada, porque ni siquiera está comprobada, me están diciendo que su hipótesis de conflicto de interés está sustentada por contratos de 750 millones de pesos en 4 años y que el supuesto beneficio es una casa rentada en Coyoacán para el hijo del presidente, pero nunca se les ocurrió preguntar por los más de 10,000 millones de pesos que se entregaron a Televisa en 6 años. 10,000 millones de pesos. 10,000. Ahí no hubo conflicto de interés entonces. Todo bien, ¿verdad? Todo bien, todo cool. Ese es el problema de estas notas de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que no se fijan en el antecedente, no les interesa explicarle a la gente la historia y solamente están alimentando la narrativa de gente que está en contra del presidente y que como no pueden con él van contra sus hijos. Esa es la única dinámica. Compruébenme el cohecho y el conflicto de interés cuando entonces hablemos de montos importantes de recursos a medios de comunicación y que esta casa pertenezca a la empresa como tal y que el hijo no pague una renta. Entonces pudiéramos empezar a hablarlo, pero se paga una renta, es una casa de no más de 4 millones que ni siquiera pertenece a la dueña, es del asistente, la relación entre ambos es muy larga, vaya, no sé cuántas veces habría que repetirlo para ver si alguien le entiende, para ver si le logran entender o al menos para ver si aquellas personas o mentes confundidas se empiezan a dar cuenta cuál es el verdadero conflicto de interés aquí. ¿Ok? Porque el verdadero conflicto de interés de estos medios es que dejaron de recibir miles de millones de pesos de forma adjudicados, porque no hacían licitación pública, adjudicados por el gobierno para mantener sus medios de comunicación. Porque como ya no reciben esos miles de millones de pesos, recortaron personal, tuvieron que empezar a trabajar. Imagínese usted nada más de eso, qué cosa. Como el gobierno ya no les da esa cantidad de dinero, entonces ahora sí ya tienen que trabajar. Y tienen que buscar financiamiento a través de las redes sociales, perseguir la chuleta, etcétera. Empresarios. Ese es el verdadero conflicto de interés. Y ese está comprobado.
Ese es el conflicto de interés que está comprobado. Antes estaba el dinero, ahora ya no está. Cuando estaba el dinero, ni se les ocurría cuestionar cuánto dinero recibía un solo medio de comunicación. No se les ocurría, no había manera. ¿Cuándo lo empezaron a cuestionar? Cuando se fue Peña. Hasta que se fue Enrique Peña Nieto, es cuando los medios que recibían recursos de Enrique Peña Nieto, de su administración, es cuando empezaron a cuestionarlo. ¿Por qué lo empezaron a cuestionar? Uno, porque en la mañanera el presidente publica la lista de los medios que fueron beneficiarios de la administración de Enrique Peña Nieto. Dos, porque solamente una organización que fue Artículo 19 estuvo duro y dale con la ley Chayote. Entre 2017 y 2018, que fue toda la bronca de la ley Chayote, sobre todo en 2017, no había manera en que viéramos medios de estos que reciban recursos del presidente, de Peña Nieto, cuestionar la ley de comunicación social. No la cuestionaban. Es más, todavía no la cuestionan. Y yo sí cuestiono la ley Chayote. La ley Chayote se tiene que regular porque tienen que, ¿qué es lo que tienen que regular de la ley que dejó Peña para poder hacer esta entrega de dinero brutal y discrecional además? Porque además está en la ley de comunicación social. O sea, lo peor es que se quejan de la adjudicación directa cuando fue justamente lo que dejó Peña en la ley de comunicación social. No se quejaron de las adjudicaciones directas en la ley que promueve la administración de Peña Nieto para comunicación social. No, no se quejaron, está en la ley. Ese es justamente el problema de la ley de comunicación social. Que deberían, lo que se está pidiendo, lo que pide la Suprema Corte es las leyes secundarias de esa ley, en donde explican cómo y a quién le van a entregar ese dinero. ¿Cuál es el criterio para entregarle el dinero a los medios de comunicación? O sea, por eso me sorprende que ellos se digan los santos periodistas, los periodistas de la Santa Inquisición, los santos patronos del periodismo mexicano, y que no logran entender. O sea, están cuestionando que se adjudicaran directamente. Está en la ley que dejó Peña. El presidente no puede hacer nada. Es chamba de los diputados. El presidente no puede decir A, B, C, D, F y ahora va a ser una ley. Él ya lo hizo con el dinero que él entregó. Los diputados tendrían que estar haciendo las leyes secundarias de la ley Chayote y no lo están haciendo. Ese sí es el problema. Pero qué bonito que se están evidenciando de esta manera.